Educación y redención. Qué extraordinarios pensamientos hay en la lección que a continuación se estará estudiando. Y en esta ocasión, los directivos y profesores de la Universidad de Navojoa, situada en México, van a ayudarnos a entender los principios envueltos en estos conceptos. Decimos que en educación hay diversas modalidades y hay diversos tipos de educación. Permítanme hablar de tres grupos: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Cada una de ellas apunta al desarrollo del ser humano. Y por supuesto, el producto final de cualquier proceso educativo es mucho más que la obtención de competencias o de un título. Es la formación de un carácter. Y el carácter denota a lo que el individuo está dedicado. Si tú estás dedicado a la ganancia egoísta, tu carácter será mezquino. Si tú estás dedicado al servicio, a demostrar el amor de Dios, tu carácter será altruista. Y si los principios de Dios están presentes en tu vida, pues entonces tu carácter será semejante al de Jesús, lo que te hará idóneo para estar en su reino. Educación y redención. Dos palabras opuestas en su redacción, pero totalmente complementarias en su significado. Es posible considerar la Biblia desde una perspectiva histórica de amor, donde al principio de todo es perfecto, después se presenta el villano que lo separa y finalmente hay reconciliación y alegría. Sin embargo, también es válido considerarla desde una perspectiva diferente. Te invito a pensar en la historia bíblica como una escuela. ¿Ver la historia bíblica como una escuela? Sí. Pero ¿en qué sentido puede considerarse el registro bíblico como una escuela? Bueno, Dios como maestro, nosotros sus alumnos, y nuestro paso por este mundo como el salón de clases, a través del cual tenemos que aprender. Y claro, las Sagradas Escrituras como el libro de texto, en cuyo contenido se centra el tema de nuestro aprendizaje, las lecciones del Maestro Divino. El registro bíblico es sobre todo una invitación para conocer a Dios y comprender su voluntad. Tenemos que aprender mucho en este sentido. La redención es el hilo conductor de etapa a etapa en la Biblia. Adentrarnos en el estudio de la redención es la principal respuesta del discípulo a la gracia salvadora de Dios, porque la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, esa gracia, como su misma esencia lo dictamina, es completamente gratuita y será el tema de estudio en la eternidad. Después de todo, ¿qué es la educación cristiana sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia? Ven conmigo en nuestro destino al cielo. Adentrémonos en este fascinante estudio en cuanto a educación y redención. La Biblia utiliza muchos términos para describir la obra de Jesús, pero para sus más cercanos colaboradores, Jesús era un maestro. También, muchos estudiosos de la didáctica y de la metodología de la enseñanza consideran a Jesucristo como el profesor más destacado de todos los tiempos. Hay docenas de libros al respecto. El hecho es que su enseñanza creativa y transformadora alcanzó y alcanza a millones de personas. El Maestro Jesucristo, un carpintero, sin haber dejado registrada jamás ni siquiera una palabra, sin jamás haber producido un artículo, investigación, monografía o libro,
impactó a la humanidad de una forma impresionante. Como dice el respetado J.M. Price en su clásico La Pedagogía de Jesús, nadie estuvo mejor preparado y nadie se mostró más idóneo que Jesús para enseñar. En lo que respecta a sus calificaciones como en otros aspectos, Jesús fue el maestro ideal. Esto es verdad tanto visto desde el ángulo divino como del humano. En el sentido más profundo, Jesús fue un maestro que vino de parte de Dios. Por supuesto, que vino de parte de Dios. El profeta Isaías ya lo había declarado mediante una de las profecías más sorprendentes en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 11, versículo 1 al 3, retrata al Mesías venidero en términos educativos. Alguien que aporta conocimiento, consejos, sabiduría y entendimiento. La profecía concluye con una notable promesa. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Quizás esas enseñanzas de las Escrituras hayan sido las que inspiraron a la escritora Elena de White en su libro La Educación, para señalar que la obra de la educación y la obra de la redención es una. Por lo tanto, educar es redimir. Evidentemente, Jesús acompañó su ministerio público con la profesión docente y la obra de la enseñanza. Y fue mediante esta maravillosa obra, como un don de Dios, que preparó un destino al cielo. En camino a nuestro destino, el cielo, las Sagradas Escrituras tienen un importantísimo papel en la educación cristiana. Segunda Timoteo capítulo 3, 14 al 17 muestra algunos aspectos que debemos considerar. En esta sección corta, el apóstol Pablo refiere particularmente al Antiguo Testamento y usa por lo menos 4 verbos relacionados con la educación: aprender, persuadir, saber y preparar. Estas acciones tienen que ver mucho con nosotros, quienes necesitamos aprender de la Escritura para saber el maravilloso plan de Dios, ser persuadidos por sus enseñanzas y estar preparados para el servicio. Las Escrituras son una verdadera escuela en la que podemos sentarnos a los pies del Maestro Jesucristo. Tienen el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que tenga todas las competencias necesarias para desarrollar la tarea encomendada por el servicio divino. Para esto fueron escritos la ley y los profetas. La palabra Torá, con la que se conoce el Pentateuco, es algunas veces traducida como ley. Su significado más preciso es enseñanza, instrucción. Algunos consideran que la ley es algo que hay que obedecer para ganar el favor de Dios. La realidad es que la ley divina tiene un propósito didáctico. Nos enseña a vivir victoriosamente en nuestra relación de pacto con Dios. Lo mismo podemos decir del resto del Antiguo Testamento. El Neviim y Ketuvim, es decir, los profetas y los demás escritos, contienen gran cantidad de material didáctico. En todo el Antiguo Testamento aprendemos de las instrucciones específicas que pueden aplicarse directamente a la actualidad, pero también de aquellas que se aplican únicamente en principio. Aprendemos incluso de las equivocaciones de los personajes bíblicos, pero sobre todo de las victorias de aquellos que son modelos de fe. Por supuesto, con la llegada del Maestro de Maestros, en el Nuevo Testamento aprendemos de sus parábolas y otras enseñanzas, sobre todo de su vida ejemplar. Aprendemos del material de las cartas apostólicas escritas para la educación de la Iglesia, en la doctrina y en la manera de vivir. Aprendemos del Apocalipsis de Juan, cómo el desarrollo de la Iglesia depende de la gracia y misericordia del Maestro Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En nuestro destino, el cielo, es una escuela que nos prepara para cumplir la tarea de discípulos del Maestro Celestial. Te saludo con alegría desde la Universidad de Navojoa, con alegría porque vamos con destino al cielo. Reflexionaremos sobre la sabiduría, el ser sabio. Las palabras estudio, escuela y educación se entienden claramente en la actualidad, pero no son comunes en la Biblia. En cambio, hay una palabra que sí es común, la palabra sabio o sabiduría. El Antiguo Testamento menciona a hombres y mujeres sabios.
Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre la sabiduría? Cuando leemos el primer libro de los Reyes, el capítulo 4, versículos 29 al 34, se describe a Salomón como un hombre muy sabio. Él podía disertar con autoridad sobre la vida vegetal y animal. Encontramos de su sabiduría en los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero lo más importante es lo que dice el versículo 29. Dios dio sabiduría a Salomón. Entonces, la sabiduría es un don de Dios. Por eso Santiago nos anima: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia. También aprendemos que la sabiduría se aprende todos los días. Aprendemos de nuestros padres, de nuestros maestros y de todo lo que nos rodea, incluso de un pequeño animal como la hormiga, que hace provisión de su alimento. Y así vamos acumulando sabiduría a lo largo de la vida. Finalmente, quiero decirte que la sabiduría, como la educación, no pretende contestar todas tus interrogantes, pero sí te ayudará a vivir de manera más responsable. Serás una bendición para los demás y evitarás muchas tragedias mientras vas en camino con destino al cielo. Recuerda, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No cabe duda de que la enseñanza fue parte vital del ministerio de Jesús, y nos damos cuenta de esto al ver cómo las personas se dirigían a Él como maestro. Durante 3 años y medio, Jesús se dedicó a enseñar y preparar a su grupo de seguidores para que estuvieran listos para continuar su obra. Fue como si los discípulos hubieran asistido al colegio o a la universidad, pero aún tenían mucho que aprender. ¿Qué sucedió cuando culminó el ministerio terrenal de Jesús? Después de su muerte, resurrección y ascensión, ¿a quién se le designó la labor de seguir educando, de seguir preparando a los discípulos para la ardua tarea depositada bajo sus hombros? En Juan 14, 16 y 17 encontramos la respuesta en las mismas palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. La promesa de Jesús consistía en la provisión de asistencia para sus discípulos a través de otro ser de su misma clase divina. Un parácletos, dice el griego, uno que consuela, uno que defiende, uno que exhorta. Este último significado es un rasgo prominente de la obra del Espíritu Santo. En el verso 26 de Juan 14 se resalta esta valiosa obra del Paráclito. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Los discípulos no podían comprender muchas de las verdades reveladas por el Maestro. Necesitarían instrucciones adicionales que les serían dadas por el Espíritu Santo, quien, dice Pablo, conoce las cosas de Dios y todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y no solo esto, sino que puede impartir estas cosas a quienes están dispuestos a ser instruidos. Así como el Espíritu Santo continuó guiando, enseñando e instruyendo a la iglesia primitiva, lo sigue haciendo hoy. Los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen acceso incluso a la mente de Dios y, por lo tanto, a cualquier cantidad de aprendizaje y entendimiento que es necesario para conocer el camino de la justicia. De esta manera, recibiremos ayuda para seguir avanzando de forma segura, sin olvidar nuestro destino, el cielo.
Ni siquiera te dan a escoger. A veces cuando todo parece irte bien, simplemente empieza a desaparecer. También me he visto dentro de esa situación en la que parece que ya no hay solución. Pero no todo está perdido en este sitio, pues los planes de Dios son los más precisos. Guíame en tus caminos, ayúdame a poder seguirlos. Enséñame lo que yo puedo hacer y tus planes perfectos encontraré. Guíame en tus caminos, ayúdame a poder seguirlos. Enséñame lo que yo puedo hacer y tus planes perfectos encontraré. De angustia tú estás allí, mantengo mi confianza entera sobre ti. En todas las caídas me levantarás, cuando pierdo la fuerza tú me apoyarás. También me he preguntado el porqué de todas esas cosas que no me salen bien, pero no todo está perdido en este sitio, pues los planes de Dios son los más precisos. Guíame en tus caminos, ayúdame a poder seguirlos. Enséñame lo que yo puedo hacer y tus planes perfectos encontraré. Guíame en tus caminos, ayúdame a poder seguirlos. Enséñame lo que yo puedo hacer y tus planes perfectos encontraré. Tus planes perfectos encontraré. Guíame en tus caminos, ayúdame a poder seguirlos. Enséñame lo que yo puedo hacer y tus planes perfectos encontraré. Bien, vimos una escuela que inicia en la creación bíblica y cuyo estudio será continuado por la eternidad. La enseñanza es un don de Dios, es encomendado por Dios, fue adoptado por Jesús y quienes reciben la enseñanza reconocen que tienen autoridad divina, pues transmiten mensajes de Dios a su pueblo en forma de enseñanza de la ley y consejos educativos. Entonces, ¿cómo se relacionan la educación y la redención? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestro compromiso con la educación cristiana en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la universidad y durante toda la vida? Sin duda, sus implicaciones son eternas. En donde ese tema educacional no debe ni puede faltar en ninguna de estas instancias mencionadas. La Biblia está llena de material educativo, abunda en materiales que tienen fines educativos, en cuyas páginas los cristianos y quien quiera aprendemos las lecciones prácticas de cómo proceder en la vida diaria. Pero el tema de la redención, es decir, cómo Dios nos salva a través de Cristo de nuestros pecados, es una historia de educación maravillosamente revelada en sus páginas. Además, la obra educativa es indispensable para la misión de la iglesia. Indudablemente, este tipo de enseñanza está en el corazón de la gran comisión evangélica, pues en Mateo capítulo 28
19 y 20, en la estrategia para ser discípulos, la palabra enseñanza es mencionada 2 veces, lo cual nos muestra su importancia en la formación de discípulos en nuestro destino al cielo. Espero que consideres seriamente matricularte en la escuela más prestigiosa, con el maestro de maestros, para estudiar por la eternidad el tema más extraordinario que alguna vez se haya considerado en el universo. Y este tema, sin duda, es la educación y la redención. Estoy seguro que grandes reflexiones vinieron a tu mente. Por ejemplo, pregúntate, ¿lo que estoy aprendiendo está contribuyendo a que sea lo que Dios quiere que yo logre? ¿Lo que mis hijos están logrando a través de su aprendizaje contribuye a su eternidad en el reino de los cielos, al lado del Señor? Es una manera extraordinaria de evaluar lo que estamos aprendiendo. Por supuesto, toda la ciencia, todo el conocimiento, todas las destrezas son legítimas dentro de ese marco del servicio a Dios.